Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Para dónde va la economía del país? Esta noche nos acompaña el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, para hablar sobre el particular momento que vive Colombia en materia económica y fiscal. Hablaremos de los retos que hay para este resto de gobierno. 30.000 vacantes para los jóvenes. Empleo o Expoempleo Joven, mejor, es una feria que se adelanta en este momento para abrirles las puertas a los colombianos entre los 18 y 28 años de edad en numerosas empresas. Ángela María Parra, de la Agencia Pública de Empleo del SENA, nos cuenta todos los detalles. Cencosud incursiona en nuevos negocios. Ese grupo chileno, famoso por sus cadenas de supermercados aquí en el continente, ahora financiará e invertirá en emprendimientos. Juan Fernández nos entrega todos los detalles en su movida empresarial. Y Colombia atraviesa por un momento particular en materia económica, los estragos de la pandemia, la elevada deuda histórica, el desajuste fiscal y que quiere un poco acomodar el gobierno a través de reformas importantes, la pérdida del grado de inversión. Todo esto hace parte de esta coyuntura tan difícil para nuestro país. ¿Para dónde va Colombia con todo esto que está ocurriendo? Quiero analizar este tema con el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a quien quiero saludar a esta hora de la noche. Doctor Cárdenas, buenas noches. Gracias por estar aquí nuevamente en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Gracias, Víctor. Buenas noches. Cordial saludo a toda la audiencia y pues muy interesado en conversar sobre estos temas que son de tanto interés para tantos compatriotas. Muchas gracias a usted, doctor Cárdenas. Bueno, vemos a muchos analistas, sí, un poco más optimistas ahora y con los resultados de la economía que hemos conocido recientemente, pero de todas formas hay grandes preocupaciones. Y me llamó mucho la atención lo que decía usted esta mañana en un evento de Scandia, donde comentaba que más o menos, pese a toda esta difícil coyuntura, Colombia estaba bien parada frente a los demás países de la región. ¿Por qué usted tiene esa tesis? Yo creo que estamos, en términos relativos, en comparación con otros países de América Latina, en una buena posición, pero no quiere decir que estemos sobrados, porque como resultado de esta pandemia y del proceso electoral que se avecina, Colombia puede moverse en una buena dirección o puede moverse en una mala dirección. Entonces, lo que viene va a ser muy importante, pero hoy a Colombia se le ve como un país que ha manejado la economía con bastante orden, con un criterio de mucha responsabilidad y sobre todo un país que ha hecho la tarea. Pues no hay que ir muy lejos para mostrar que el país en este momento está discutiendo una reforma tributaria que va a dar un monto importante de recursos, cuando pues muchos otros países simplemente están todavía administrando la crisis y la pandemia. O sea, Colombia va un paso adelante. Y creo que Colombia, al ser un país que se ha mantenido en los últimos años bajo los planteamientos de una economía abierta, de una economía donde florece y se apoya la iniciativa privada, donde el Estado, digamos, más bien es un complemento, no es la totalidad. El Estado juega un papel para ayudar a que el país se mantenga dentro de ciertas condiciones de equidad, etcétera. Pero no está haciendo lo que están haciendo otros países de América Latina y es experimentando con modelos radicales de izquierda, con populismos, etcétera. Entonces eso nos deja bien parados en la cancha. Ojalá que las cosas no cambien. Entiendo. Doctor Cárdenas, se hablaba también del grado de inversión. ¿Ha visto usted algunas consecuencias para la economía colombiana desde que perdimos el grado de inversión hace unas semanas por cuenta ya de dos calificadoras de riesgo? ¿Y esto podría ser una zancadilla en el proceso de reactivación? Todavía no hemos visto las consecuencias. Tal vez una de ellas es que el dólar ha subido. El dólar ha estado por encima de los 3.900 pesos y esto pues inevitablemente encarece el financiamiento externo, encarece las importaciones. Es una señal, digamos, que hay que tener en cuenta y pienso yo que puede estar reflejando ese momento particular y las condiciones que se pueden asociar a la pérdida del grado de inversión. Pero en términos generales se ha mantenido la confianza en el país y en términos generales siguen llegando los capitales. Ahora, aquí el nombre del juego no va a ser si grado de inversión o no grado de inversión, sino qué tipo de gobierno elegimos en el 2022. Porque si nosotros nos vamos a hacer el experimento del populismo de izquierda, de tratar de hacer un borrón y cuenta nueva, de que todo lo que se ha hecho está mal,
de que hay que reformular completamente las instituciones económicas, de que hay que imprimir billetes para repartirlos, como es una de las propuestas, pues evidentemente el no tener el grado de inversión nos va a salir muy costoso en ese momento porque nos van a castigar. Pero por ahora, y si nos mantenemos en una cierta trayectoria, una cierta línea, el país puede salir adelante bien y puede salir incluso mejor que muchos otros. Doctor Cárdenas, no sé si usted vio que Venezuela nuevamente le borró, le recortó otros 6 ceros a su moneda. ¿Esto es producto de qué? ¿De un mal manejo económico? ¿O que están precisamente lo que usted menciona, imprimiendo muchos billetes como solución a todos los problemas económicos? Así es exactamente lo que usted acaba de decir, Víctor. Si uno se acostumbra a que cada problema económico se resuelve imprimiendo dinero, es decir, emitiendo billetes, una tarea que debe hacer muy reguladamente el Banco de la República y con mucha independencia, sin responder a las necesidades o a las presiones de un gobierno, sino más bien la responsabilidad del Banco de la República debe ser imprimir hasta donde sea conveniente para mantener además una economía funcionando bien y con baja inflación. Pero si nos dedicamos a imprimir porque resulta que el desempleo subió, porque resulta que los ingresos bajaron y vamos a llenarle los bolsillos a las familias con billetes recién impresos en las máquinas del Banco de la República, pues al cabo del tiempo nos vamos a acostumbrar a eso, va a haber demasiado dinero en circulación y acabamos teniendo una inflación y cada cierto tiempo tratando de quitarle ceros a la moneda como ha venido haciendo Venezuela. Es una mala salida a los problemas económicos pensar que uno puede tomar atajos y decir vamos a imprimir billetes y con eso vamos a ser más ricos. No, no vamos a ser más ricos. Vamos a creer que hemos mejorado, pero después la inflación se come todo el aumento del ingreso que se haya dado a través de nuevos billetes. Doctor Cárdenas, hablando de otros problemas de nuestra economía, pues están esos históricos niveles de endeudamiento y de déficit fiscal. ¿Esto se puede resolver fácilmente? ¿Esto se puede corregir? ¿Cómo se podría? Eso es un proceso, eso no va a ser de un día para otro, porque el país queda con una secuela de esta pandemia y es una deuda pública enorme. El próximo gobierno va a heredar una situación fiscal muy difícil. Va a tener que pagar una deuda que ya no es el 50% del producto, sino el 70%, o sea, subió 20 puntos. Va a tener un gobierno que el año entrante, según el presupuesto que acaba de presentar el gobierno, tendrá un déficit del 7% del PIB, cuando en Colombia lo normal es el 3% del PIB, aquí va a haber un déficit mayor. Entonces el déficit hay que bajarlo, hay que bajar la deuda y las necesidades del país van aumentando. Entonces, ¿cómo se va a cuadrar ese círculo? Con experiencia, con personas que sepan manejar esto, que sepan reducir el déficit sin generar un traumatismo. Eso fue lo que hicimos nosotros en el Ministerio de Hacienda cuando vino la caída del precio del petróleo. Reducir el gasto público sin comprometer los avances sociales. Eso se llama austeridad inteligente. Y compensar también con más ingresos fiscales. Lo que dejamos de recibir por cuenta del petróleo lo pasamos a recibir con otros impuestos. Y eso hizo viable al país. Y salimos de esa situación, salimos de esas crisis. De manera que aquí lo que se necesita es experiencia, cancha, conocimiento y al mismo tiempo capacidad de sacar adelante iniciativas de estas buscando consensos, armando coaliciones para que el país pueda avanzar. Esto no es un tema de izquierda versus derecha, es un tema de ponernos de acuerdo en que tenemos que resolver esa crisis fiscal, desactivar esa crisis fiscal y eso va a requerir diálogo, concertación. Entonces, ¿hay cómo hacerlo? Pero eso no se puede improvisar, eso requiere experiencia. Ya le voy a preguntar sobre eso que me está mencionando en reiteradas ocasiones, la experiencia y lo que debe tener en cuenta el próximo gobierno. Pero antes de esa pregunta, doctor Cárdenas, ¿qué le faltaría hacer a este gobierno? Ya le queda un poquito más de un año. ¿Cuáles son las tareas pendientes? ¿Qué se puede lograr con lo que hay? Bueno, dejar al país en medio de una reactivación. Va a haber reactivación porque con la vacunación vamos a estar más tranquilos, vamos a salir nuevamente a trabajar, vamos a volver a los centros comerciales, vamos a volver a las cafeterías, vamos a volver a tener una actividad, digamos, más normal. Entonces, esto va a ayudar a que la economía despegue, a que haya más empleo. Entonces, lo primero es que este gobierno tiene que asegurarse de que la economía se ha reactivado. Y eso requiere en este momento, ante todo, vacunas y vacunas. O sea, tenemos que estar todos tranquilos, tenemos que estar todos vacunados. Obviamente vamos a tener que seguir usando el tapabocas y practicando ciertas medidas de distanciamiento para evitar nuevos contagios, sobre todo la variante Delta. Ahora,
El gobierno también tiene la tarea de sacar adelante esta reforma tributaria que acaba de presentarle al Congreso. Yo veo que hay buen ambiente para eso, veo que están los votos en el Congreso. Ojalá que eso no se llene de micos, que no le empiecen a meter una cantidad de artículos nuevos, de proposiciones que se presentan en los debates en las reformas tributarias. Hay que mantener todo eso a raya para que sea una reforma limpia y una reforma que da más o menos en nuevos ingresos 10 billones de pesos que se van a recibir en pleno en el 2023. Pero eso no será suficiente para resolver la crisis fiscal. La crisis fiscal es de 4 puntos del PIB y eso va a dar 1 punto del PIB. Entonces, todavía falta mucho por hacer. Ahí es donde se necesita experticia, se necesita cancha para que el país pueda avanzar en la solución de ese problema, pero al mismo tiempo desactivar la bomba social. Hay un estallido social por el desempleo, por el aumento de la pobreza. Entonces, se requiere mucha capacidad de lograr varios objetivos al mismo tiempo y sobre todo ese diálogo y esa concertación para sacar adelante las iniciativas. ¿Y qué más le puede dejar este gobierno al próximo? Yo diría que debe buscar también resolver problemas que podrían darse más adelante. Entonces, acelerar los proyectos del sector eléctrico para que el país no vaya a tener ningún apagón después. Entonces, eso quiere decir ponerle el acelerador a Ituango y ponerle el acelerador a los proyectos de las energías renovables que se están haciendo principalmente en La Guajira. Porque si no terminan esos proyectos, el país puede llegarnos un fenómeno del Niño y puede haber un apagón más adelante. Eso hay que evitarlo a toda costa. Entonces el gobierno debe ponerse muy en la tarea de que esos proyectos salgan adelante. Doctor Cárdenas, cada que llega un gobierno tiene un principal objetivo. En algún momento era combatir a los delincuentes, en otro momento firmar la paz. ¿Cuál cree usted que debe ser la prioridad del próximo gobierno? ¿La economía debería estar en el centro de las prioridades? Totalmente, la economía va a ser el eje. Esto ya no va a ser que sí o no a los acuerdos de paz, sí o no a la JEP. A la JEP hay que dejarla trabajar, está haciendo su tarea. La Comisión de la Verdad lo mismo. Yo creo que los colombianos nos sentimos bien de ver que se está sacando a la luz todo lo que se pasó, se está contando la verdad, se están haciendo los procesos. Es decir, ya el debate de Colombia no es si sí o no a esos acuerdos de paz. Ahora el debate es si sí o no a la reactivación, a la generación de empleo. Yo le digo cuál es la prioridad. Cuando yo fui ministro de Hacienda, dejé la tasa de desempleo en el 32%. Perdón, la tasa de pobreza en el 32%. Hoy está en el 42%. La primera prioridad, el reto número 1 del próximo gobierno es volver a bajar la pobreza, por lo menos a donde estaba en el 2018, es decir, del 42 al 32% de la población. Bajar la pobreza es lo más importante. De manera que esos son los retos, son económicos. Esto no es de ideologías, esto no es de politiquería, esto es de saber manejar una economía para que los colombianos vuelvan a tener ingresos y que eso nos permita reducir la pobreza y crecer nuevamente la clase media, porque el gran problema que tiene hoy Colombia es que la clase media que venía creciendo echó para atrás. Y más de 2 millones de personas que estaban en la clase media, con lo que eso representa en términos de sueños, de aspiraciones, echaron para atrás, cayeron en la pobreza. Eso es lo que tenemos que reparar, ese es el daño que hay que arreglar. Doctor Cárdenas, pues muchas gracias por ayudarnos con su análisis sobre esta coyuntura económica después de la pandemia. Seguiremos, por supuesto, hablando en medio del proceso electoral y de todo este proceso de reactivación. Que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor. El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Precisamente hablando de reactivación, las ventas de viviendas nuevas siguen batiendo récords. En julio se vendieron más de 19.000 unidades, la mayor cifra en la historia para un mes de julio. Más del 70% fueron viviendas de interés social. El ministro Jonathan Malagón nos cuenta más sobre ese reporte. A pesar de la pandemia y de los paros y bloqueos que afectaron tan fuertemente la economía nacional en los meses de mayo y junio, el 2021 se perfila como el mejor año de la historia en términos de comercialización de vivienda. En efecto, durante los primeros 7 meses de este año, 130.000 familias colombianas han cumplido el sueño de ser propietarios, el 40% de las cuales recibieron un subsidio por parte del gobierno nacional. Hoy Colombia comercializa más unidades de vivienda que Reino Unido, que Francia, que Brasil, países más grandes que el nuestro, y desde el punto de vista per cápita somos el país de América con mayores compras de vivienda.
Esto nos ha permitido mejorar los indicadores de ocupación en el sector. Hoy cerca de 1 millón de colombianos están trabajando en el sector edificador, lo que implica más de 100.000 respecto al mismo mes del año anterior. Es uno de los sectores que está empujando la reactivación de nuestra economía. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere. El sector de las papelerías anda con el optimismo a medias. Ya les contamos por qué. Continuamos en Signo Pesos, gracias por continuar ahí con nosotros. El 10 de agosto, fecha clave, empiezan a declarar renta las personas naturales ante la DIAN. Por tercer año consecutivo, la entidad suministró a los contribuyentes cada día más la llamada Declaración de Renta Sugerida. ¿Para qué sirve este documento? Les comentamos, les explicamos todos los detalles en el siguiente informe. Más de 4.100.000 personas en Colombia están recibiendo por estos días la declaración de renta sugerida. Este es un formulario que la DIAN envía a los correos electrónicos de las personas y que prediligencia con base en información que le llega de terceras personas o entidades sobre los colombianos obligados a declarar renta. Es el resultado del uso de los datos suministrados por terceros, es decir, la información exógena tributaria que contiene las operaciones con clientes, proveedores o terceras personas. Lo que usted debe hacer es hacer clic en el link que le dará acceso a la página de la DIAN para verificar la información. También lo puedo hacer a través de la página o el micrositio de renta de la DIAN, Declaración de Renta Año Grabable 2020, donde hay una pregunta donde dice, ¿tiene declaración sugerida? Entro y puedo indicar mi número de identificación y allí puedo descargar y puedo ver la información que está en esa declaración. Si usted no está de acuerdo con la información que la DIAN registró en esa declaración sugerida, puede o corregirla o suprimirla. Jurídicamente tienes toda la libertad y toda la discrecionalidad de decir, gracias por la declaración, pero no la voy a tener en cuenta. Simplemente genero mi borrador desde ceros y la hago como la vengo haciendo, bien sea con apoyo de un contador, de un asesor o autónomamente el contribuyente también puede hacer su declaración. Vale la pena tener en cuenta que la información registrada en la declaración sugerida puede ser editada por el contribuyente, fundamentado en que cada persona conoce la realidad económica y jurídica y financiera que debe declarar. En cualquier caso, usted no debe pasar del plazo establecido para declarar renta, bien sea que lo haga con la declaración sugerida por la DIAN o con la que usted mismo elabore. Si definitivamente no llegas a la presentación en tu fecha de vencimiento, pues hay que evaluar la posibilidad de una sanción por extemporaneidad. Recuerde que no todos los colombianos que reciben ingresos deben declarar renta, así que verifique primero si cumple con los topes que determina la DIAN para que tenga claridad sobre esta obligación tributaria. Y el presidente Iván Duque promulgó hoy varias leyes que benefician a las mujeres y a las familias, entre ellas la de la licencia de paternidad, que amplía el tiempo a los trabajadores hombres para pasar con el recién nacido. Además, le permite a la mujer compartir con la pareja una parte de su licencia de maternidad. Veamos. Compartir tiempo con el recién nacido es una labor que deberían hacer los dos padres en los primeros meses. María José Rodríguez, quien tiene 6 meses de embarazo, así lo explica. A veces el cuidado del bebé mientras él no está y estamos nosotras solas, tenemos que buscar a una persona que nos ayude. Desde hoy, por cuenta de la ley que creó la licencia compartida y que fue promulgada en la Casa de Nariño, a partir de la semana 13 de licencia de la madre, ella puede ponerse de acuerdo con su pareja para distribuir entre los dos las 6 semanas restantes de la licencia de maternidad. Es fundamental también ir generando esos equilibrios. ¿Trae costos? Sí. Claro que trae costos. Pero no es el único beneficio. También a los hombres se les amplía de 8 a 14 días la licencia de paternidad y si los índices del desempleo mejoran cada año, podría darse un nuevo incremento. Si se dio esa reducción en la tasa de desempleo, se incrementa el número de semanas de licencia de paternidad, que irán subiendo gradualmente hasta llegar a 5 semanas. Para ellos, todo esto es un paso fundamental en la crianza de los menores. Me parece bueno porque es beneficioso tanto para el padre como para el hijo, para poder estar y acompañar más tiempo al recién nacido. Últimamente se estaba dando muy poco tiempo a los padres para compartir con sus hijos. En cuanto a los expertos, esta licencia es vital en el desarrollo psicoemocional del recién nacido. La presencia del papá y la mamá de una u otra manera complementa mucho
mucho su desarrollo afectivo y apoya ese soporte emocional que necesita un niño. Los padres incluso pueden acordar con el empleador trabajar medio tiempo desde casa para aumentar el tiempo que dura la licencia de paternidad. Las empresas del sector de papelería en Bogotá y en el centro del país están preocupadas. La recuperación en este sector avanza de manera muy paulatina, muy gradual. El director de FENALCO Bogotá, Juan Esteban Orrego, nos cuenta el panorama de este sector. El sector de papelerías y útiles escolares ha vivido durante la pandemia una situación muy compleja. Puntualmente, en el año 2021, lo que tienen de esperanzas para el segundo semestre es un comportamiento similar al primer semestre y ellos tienen todas sus energías puestas en el 2022. El 2021, un año de transición, y la real reactivación económica va a ser para ellos en el 2022. Durante este año han tenido movimientos un poco más especiales en artículos de oficina que se han reactivado un poco más rápido. De resto, pues algunos de ellos han presentado algunas mejoras, pero la situación sigue siendo una situación bastante calmada, bastante tenue, pero lo que sigue para el siguiente año es muy importante para este sector porque viene una fuerte reactivación y en el tema académico con más fuerza todavía. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos qué tanto se exportó durante el primer semestre de este año en productos colombianos del sector agrícola y también del sector industrial. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día. Es bastante grande, 8.200 millones de dólares y corresponde a las exportaciones no minero-energéticas logradas en Colombia durante el primer semestre de este año. Se trata, según el Ministerio de Comercio, del semestre con las mejores cifras de este tipo de exportaciones desde el año 2013. Esta clase de ventas al exterior incluye las que provienen de los sectores como la agricultura y también la industria. Y el gobierno incluyó al hidrógeno como una de las fuentes de energía renovable que tendrá apoyo estatal a partir de ahora. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, nos cuenta esto qué significa. Bueno, como parte de la transición energética de los siguientes pasos, hemos decidido también incluir al hidrógeno como uno de los energéticos de esta transición para el mediano y largo plazo. Así quedó incluido en la Ley de Transición Energética que sancionó el presidente Duque el mes pasado y desde hace varios meses hemos venido construyendo con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y consultores de la Universidad de Comillas la hoja de ruta para la economía del hidrógeno en Colombia, identificando usos industriales en transporte, mercados de exportación, donde es más competitivo producirlo. Y hoy queremos contarles que ya publicamos a comentarios la versión de esa hoja de ruta para incorporar comentarios de los agentes interesados del sector y poderla dejar en firme en septiembre. Quiero agradecer especialmente al Banco Interamericano de Desarrollo, al gobierno del Reino Unido y al gobierno alemán por todo el apoyo que nos han dado para poder construir la hoja de ruta de la economía del hidrógeno, que va a ser uno de los energéticos del futuro y que hace parte de la transición energética, que es el legado que estamos dejando para Colombia. Y llega el momento de hablar de los negocios y del mundo empresarial. Juan Fernández, adelante con su tema para hoy. Bienvenido, buenas noches. Víctor, la movida de hoy tiene que ver con Cencosud y una serie de medidas, nuevos negocios que también pasan por la unidad de Colombia y pareciera que la compañía se está moviendo rápidamente después de que a finales de la semana pasada Heike Pollmann, la hija del fundador del grupo chileno Horst Pollmann, asumiera oficialmente la presidencia del holding. Su padre se hizo a un lado por problemas de salud y al final, pues su edad tiene 87 años y esa fue una de las sucesiones más esperadas de uno de los grupos económicos de América Latina, no en vano, con ventas de más de 13.800 millones de dólares el año pasado de Cencosud, la mayor cadena de supermercados de América Latina. Y mire, en lo que andan, están anunciando la creación de una unidad orientada al capital de riesgo que llamarán Cencosud Ventures y se van a convertir en un gran financiador de emprendimientos basados en tecnología y soluciones digitales, y eso pues es en comercio electrónico, en cadena de suministro, en fintech y servicios de distribución también, y será en Colombia donde caiga buena parte de esas inversiones para esas empresas nacientes que se acomodan a las necesidades del grupo chileno. Fíjense que a eso hay que sumarle otra iniciativa
También de hoy, Cencosud Media, que está por afianzarse en Colombia y que es al final una plataforma digital que les permite tener una mayor cantidad de datos de los clientes, a sus marcas y socios y también a los fabricantes, y a eso le mezclan analítica avanzada, inteligencia artificial, que fortalezca al final el negocio pues, digital de la compañía. ¿Qué demuestra esto, Víctor? La importancia del uso del Big Data, de tener acceso a cientos de miles de datos con las que les sea posible desarrollar estrategias de mercadeo y de paso pues maximizar los millones de dólares que la compañía invierte en publicidad cada año. En Colombia, Cencosud, con una facturación de 3,9 billones de pesos, pero perdiendo unos 22 mil millones de pesos al año, es la quinta cadena de supermercados de Colombia. Y este es, Víctor, la movida de hoy sobre Cencosud, supermercados y esos nuevos anuncios de la cadena. Juan, muchas gracias. Hablamos mañana para cerrar la semana con más movidas empresariales. Porque ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado, dólar, para mañana, 3.910 pesos con 81 centavos, cayó muy poco, apenas 55 centavos. Petróleo de referencia Brent para nuestro país subió 1,19%, se ubicó por encima de los $71 por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.683.000 pesos por carga. El índice MSCI de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 1,09%. La acción que más se valorizó fue la de Avianca, con una ganancia de 4,70%, y la acción que más cayó fue la de Preferencial Bancolombia, que tuvo un retroceso de 3,83%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. La masificación del uso de Google deja cifras cada vez más impresionantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, en el mundo entero, esta es una empresa estadounidense, pero en el mundo entero se hacen cada mes 100.000 millones de búsquedas en Google, 100.000 millones, cifra que no cabe en la cabeza. Eso equivale a unas 40.000 búsquedas cada segundo. Hay 1.170 millones de usuarios únicos habituales en Google. De todas las búsquedas que se hacen en Internet, al menos el 90% se canalizan a través de Google. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, con la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.